Buenas noches. Les saludo del grupo A. Los integrantes somos el compañero David Sievichay Rosero, Carlos Domínguez Delgado, nuestra compañera Inés Freire Salazar, la compañera Tania Pineda Ibaquingo, Elvis Quituizaca Morocho, Luis Zambrano Escobar y mi persona, Angelo Vera Guamán. En este caso, como tema, tenemos lo que sería el simulador de transición de datos en Python con contexto real. Eh, en ese caso, como introducción, tenemos lo que sería la transición de datos. Es un proceso esencial en las redes de comunicación, ya que permiten el intercambio de información entre dispositivos mediante diferentes medios de transición. Para comprender este proceso de forma práctica, se desarrolló un simulador en Python que representa el recorrido de un mensaje desde su ingreso por el usuario hasta su conversión en una señal analógica. El simulador convierte cada carácter del mensaje a código ASCII, posteriormente a binario, y mediante la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, genera una onda portadora que representa la transición de la información. Además, relaciona estos conceptos con tecnologías reales como Wi-Fi, fibra óptica, facilitando la comprensión de los principios de la capa física del modelo OSI. Como fundamentos teóricos tenemos el código ASCII estándar que asigna un valor numérico a cada carácter para su representación. Sistema binario, la información se presenta mediante bits 0 y 1 que constituye la base de la comunicación digital. La modulación ASK, Amplitude Shift Kenji, es una técnica que transmite datos modificando la amplitud de una onda portadora según el valor de cada bit. El modelo OSI o capa física, responsable de la transición de los bits a través de los medios guiados e inalámbricos. El teorema de Nakis establece la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar pérdidas de información y el soplamiento de señales. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre el diccionario de funciones. Primero les voy a hablar de la función transmitir. Esta función simula el envío de un mensaje desde un dispositivo. Su proceso es recibir un texto, por ejemplo, hola. Convierte cada letra a su código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Es un estándar numérico que asigna un valor a cada carácter en una representación digital. Convierte ese código ASCII a binario y genera una onda portadora que representa cómo viaja la información por un medio físico, como un cable o una señal inalámbrica. Detalles reales. ¿Qué hace? Esta función muestra ejemplos reales de las tecnologías. Relaciona la teoría con aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, el Wi-Fi, que es un medio de transmisión inalámbrico, utiliza ondas de radio y permite conectar computadoras y teléfonos. El log, ¿qué hace? La función log registra y muestra en la consola todo lo que ocurre durante la simulación. Sirve para seguir el proceso paso a paso y verificar que todo funcione correctamente. Ejemplo de salida. Mensaje recibido, convierte así a binario, genera onda portadora, transmitiendo datos y recepción completada. Saludos cordiales, estimado ingeniero. Mi nombre es Pineda Andrea. Continuando con la exposición, el diccionario de detalles reales y la función log. La estructura de contexto real. Tenemos tipo lista. Como ejemplos en cel detalles reales, tenemos el string. Identificamos la tecnología o la aplicación que tenemos en el mundo real. Un ejemplo es el Wi-Fi, la fibra óptica. En la explicación, describimos físicamente cómo viajan los bits. Puede ser la luz, la onda de radio, los pulsos eléctricos. En teoría, desplegar el fundamento científico que gobierna la tecnología en particular. La correspondencia teórica en la capa 1 OSI. El código del simulador y el fundamento científico. En el código tenemos el detalles reales, que es la agrupación de medios guiados y no guiados de transmisión. En el código tenemos el ejemplo, que son los canales de comunicación y espectro electromagnético. En el código tenemos explicación, lo cual es la naturaleza de las señales periódicas y propagación en el medio.
Y también tenemos teoría en el código simulador, que son los fundamentos matemáticos de capacidad de canal, como el teorema de Nyquist, SNR y el ancho de banda. Los parámetros del subsistema de diagnóstico, la definición log, el parámetro de entrada, que hace clasificar visualmente el tipo de dato impreso, como es el escenario, es la aplicación, la teoría U3, el parámetro de entrada también en MSG, que recibe la cadena de texto descriptiva extraída de la lista de los contextos reales. Y también parámetro por defecto, el color. Define el estilo cromático hexadecimal. Por defecto, el ejemplo que tenemos aquí, y verde consola. La interfaz física de salida de los datos. El objeto tk.text es el componente gráfico donde se realiza la inserción de texto, como podemos ver en la imagen. El método, que es el insert, es la mecánica de ejecución técnica para inyectar los datos de log. El objetivo visual actúa como la interfaz física de la salida de los datos para el usuario final. El mecanismo anticongelación en el self-root update o el método crítico. Sin actualización tenemos la congelación de la key y desincronización de los eventos, como vemos en la imagen igual. Al momento que ingresa la información, al no estar actualizado, esto se congela y sale un error. Ahora, con la actualización, al momento de ingresar la información, funciona tal cual como debe funcionar y sale correctamente. Se interrumpe momentáneamente el hilo que estaba forzando en la parte sin actualización y así refresca la pantalla. Ciclo de vida del dato en el simulador. En la primera etapa tenemos la información, que esta se guarda en una estructura, la cual se llama el self detalles reales. Aquí permanecen los datos originales, por ejemplo, el Wi-Fi, basada en la teoría Nyquist. En el segundo punto tenemos el ensamblaje de log. Luego de los datos pasa la función devlog. Esta función toma el mensaje, le agrega una etiqueta tag y también le agrega un color. Con esto lo que hace el sistema es organizar la información antes de mostrarla al usuario, haciendo que los mensajes sean más claros y fáciles de identificar. En la salida física sincronizada, finalmente el mensaje se envía a la consola mediante este self console insert. Después se ejecuta lo que es el self root update. Esta actualiza la interfaz gráfica para que el usuario vea el mensaje inmediatamente. Lo que hace el dato es primero almacenarse, luego se procesa y se organiza. Finalmente, se presenta en la interfaz del simulador en tiempo real. El proceso garantiza que la información se muestre de forma ordenada y sincronizada. Continúan mis compañeros con la exposición. Saludos cordiales, ingeniero. Soy el alumno David Rafael Ciavich Rosero y voy a explicar el subtema número 4, que es lógica de capas del modelo OSI. Esto para la calificación del componente práctico. Nos vamos a ir a las respectivas diapositivas, donde tenemos aquí la primera, que qué es lo que tenemos, es en primera parte podemos observar cómo comienza todo el proceso de comunicación de este simulador. El punto de partida es el cuadrado de texto, conocido en Python como entry, donde el usuario escribe el mensaje que desea transmitir en nuestro ejemplo, que es la palabra UNEMI, aunque el programa permite ingresar cualquier tipo de texto. El componente representa la capa de aplicación del modelo OSI, ya que es donde el usuario interactúa directamente con el sistema. En este momento la información simplemente es texto, es decir, que aún no ha sido preparada para viajar por la red. Cuando el usuario presiona el botón de transmitir y analizar, el programa recupera automáticamente el contenido del cuadrado de texto y lo convierte en mayúscula. Esto se hace para que todos los caracteres sean procesados de una forma uniforme durante la simulación. A partir de ese momento, el sistema deja de trabajar con palabras completas y comienza a analizar cada letra de manera individual. Por ejemplo, la U, la N, después la E y así sucesivamente. Este procedimiento es muy similar a lo que ocurre en la comunicación real, donde los dispositivos no transmiten palabras completas, sino una secuencia de datos
que posteriormente se interpreta por un equipo receptor. Con esta línea de código que tenemos aquí, es la mayor parte importante donde vamos a hacer lo que pide este ejercicio, donde tenemos el entry que crea el cuadrado donde el usuario escribe el mensaje, el pack que coloca el componente dentro de la ventana y el insert que establece que la palabra UNEMI como texto inicial para facilitar las pruebas del simulador. Vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, que es la conversión de datos y representación de señales. Una vez hemos obtenido el mensaje, el simulador inicia una transformación de carácter para que se pueda transmitir. El primer paso para que consiste es convertir cada letra de su código a S, C y I. Este código asigna un número único a cada carácter. Por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, la U es igual a el valor decimal de 85. Después este número se transformará en una secuencia binaria de 8 bits. Esto representará lo que realmente entiende la computadora, ya que internamente toda la información se maneja de esta manera mediante ceros y unos. En la parte superior del simulador podemos observar la gráfica del dominio digital. Allí cada nivel alto representa un bit con un valor de 1 y un bit con un nivel bajo, representado con el valor de 0. Esta gráfica nos permite visualizar cómo la computadora procesa la información digital antes de enviarla. Sin embargo, en una red de datos no viajan únicamente como ceros y unos para poder transmitirlos por un medio físico como un cable o una conexión inalámbrica. Esos datos se deben convertir en una señal, como podemos ver en mi siguiente ejemplo. Por esta razón, el simulador genera la segunda gráfica que que se denomina medio físico, donde los bits son representados mediante una onda senoidal. Esta onda simboliza una señal analógica similar a las utilizadas en tecnologías como el Wi-Fi y la fibra óptica o algunas otras redes sociales que utilizamos hoy en día. Además de las gráficas, que en el programa muestra una consulta distintos a los ejemplos de la vida real, como WhatsApp, Netflix o llamadas telefónicas o transacciones bancarias también. Este ejemplo nos ayuda a relacionar la teoría estudiada en la unidad 3 como la aplicamos todos los días. Finalmente, el flujo del complejo del simulador sigue una secuencia muy sencilla. Primero el usuario escribe el mensaje, luego ese mensaje se convierte en código ACS, luego pasa a ser binario y por último se representa como señal digital y finalmente como una señal analógica que simula su transmisión por un medio físico. Como ya dije anteriormente, puede ser un cable de fibra óptica o otros medios. Y bueno, con eso termino mi explicación. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Domínguez y para esta fase del proyecto me encargaré de exponer el subtema número 5, el cual sería guía de usuario y demostración práctica de nuestro simulador. En esta primera diapositiva vemos la preparación del entorno de desarrollo, el cual se realizó en Visual Studio Code. Para garantizar la graficación de las ondas y los cálculos matemáticos requeríamos dependencias externas claves como NumPy y Matplotlib. Durante este proceso tuvimos que solucionar de una manera técnicas las políticas de seguridad de entornos virtuales administradas por Python, forzando así la instalación de los paquetes para asegurar un despliegue libre de errores de dependencia. Pasando a la segunda diapositiva, explicamos la lógica de transmisión que rige el simulador, lo cual consta de 4 etapas. La primera sería la etapa de la aplicación donde se ingresa el mensaje de prueba, que en este caso sería un EM. La segunda sería el procesamiento de que convierte el texto a código ASCII y luego a binario.
Para el tercero sería el dominio digital que genera esa señal digital en bandas base con pulsos cuadrados. Y la cuarta, el medio físico donde entra en acción la modulación ASK sobre la onda portadora senoidal. Y vamos a hacer la prueba en vivo en unos segundos. Bueno, aquí ya estamos grabando la pantalla completa para mostrar la demostración del simulador en vivo, el cual abrimos nuestro entorno de desarrollo que es Visual Studio Code. Aquí tendríamos el archivo .py, simulador escena analógica digital. Aquí tendría nuestro código del simulador. Le damos aquí ejecutar desde archivo de Python. Esperamos un ratito. Y aquí ya estaría nuestro programa. Eh, Aquí tendríamos la cajita de búsqueda con la palabra UNEMI. Y ahí tendríamos valores de 0 a 1. Le damos a transmitir y analizar nuestros datos. Las ondas de dominio digital y sería el medio físico onda analógica que transporta a J. Y acá abajo tendríamos un terminal mostrando que el sistema mensaje UNEMI ha sido recibido y verificado de paridad sería igual a OK. Aquí tendríamos toda la información y eso ha sido todo. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados del simulador antes realizado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vería en el simulador. Principalmente vamos a ver la conversión hacia binario. A continuación va a ser lo que es la transformación de la señal y va a generar una señal analógica. Continuamos. Va a haber una verificación de bit a bit. Como les he mencionado, se va a convertir de hacia a binario y este va a tener su verificación. Entonces, para explicar un poco más a fondo, vamos a mostrar lo que es los resultados de una simulación ya realizada en el programa. Bien, aquí ya podemos visualizar lo que es los resultados de nuestra simulación. Entonces, ¿qué podemos visualizar aquí? Aquí en la primera gráfica que tiene como nombre dominio digital, eh, observamos los niveles altos y los niveles bajos, que cada uno va a representar lo que son los bits. Cuando el bit es 1, la señal sube. Y cuando el bit es 0, este va a ser representado por un nivel bajo. En la segunda gráfica, en cambio, vamos a mostrar lo que es la onda analógica, la cual es utilizada para transportar los datos. Como podemos ver, cuando el bit es 1, aparece una onda sensorial. Cuando es 0, simplemente permanece estática. Podemos ver 0, 1, 0 y 1. Ya. ¿Qué podemos decir sobre este comportamiento? Pues que representa una modulación ASK, donde la amplitud de la portadora cambia según el valor del bit que se transmite. De esta forma, pues los datos digitales pueden viajar por un medio físico, como un cable o mediante ondas de radio. Ahora tenemos lo que es la consola de resultados. En la parte inferior aparece una consola que registra ejemplos reales de transmisión de datos.
podemos ver lo que es el escenario de un control de TV que utiliza el infrarrojo. Aquí en el simulador explica que al presionar un botón del control, este va a generar una secuencia de bits, la cual por medio del infrarrojo va a transmitir la información mediante pulsos de luz. El televisor va a interpretar esa secuencia, para así ejecutar una acción. Eh, el segundo escenario tenemos lo que es la transacción en un cajero automático, un cajero común, lo cual nos demuestra que los datos bancarios son enviados mediante redes de comunicación. La información viaja cifrada para proteger la seguridad del usuario y así la transmisión puede realizarse utilizando tecnologías como cables de cobre, fibra óptica u otros medios de comunicación. Ya. Y por último, pues tenemos lo que es la verificación del sistema, donde finalmente el sistema va a mostrar nuestro mensaje enviado, que en este caso fue un EMI. Esto nos quiere decir que el mensaje fue transmitido completamente, no se detectaron errores y la información llegó correctamente al destino tal cual como se la fue enviada. Entonces, ¿qué podemos decir sobre todos estos resultados? Que, bueno, estos resultados demuestran cómo el simulador representa correctamente el proceso de transmisión de datos cuando, perdón, la transmisión de datos en la cual va primero a convertirse el código ASCII a bits, luego transforma esta información en una señal analógica para simular su envío a través de un medio físico utilizando la modulación ASK. Eh, y bueno, de esta forma, como ya lo habíamos mencionado, va a relacionarlo con distintos ejemplos, como ya lo habíamos mencionado, el control de TV, la transacción de cajero y así. Y pues a la final simplemente nos muestra cómo funciona todo esto con el mensaje anteriormente enviado. Y así pues podemos reforzar una comprensión mucho más avanzada sobre el funcionamiento de sistemas modernos de comunicación digital. Muchas gracias. Buen día, estimado ingeniero. Le saluda Dalila Freire Salazar. El día de hoy voy a participar en el componente práctico 2 en la materia comunicación de datos. A mí me corresponde las conclusiones técnicas del trabajo realizado. Para cerrar este trabajo, queremos compartir las conclusiones que obtuvimos en el simulador de transmisión de datos. En integración teórica o práctica, el simulador nos permitió unir teorías de comunicación digital con una aplicación práctica en Python, facilitando la comprensión de cómo viaja la información en una red. El modelo OSI se evidenció la relación directa entre el modelo OSI desde la capa de aplicación, donde el usuario ingresa el mensaje hasta la capa física que representa la transmisión real de la señal. En herramientas modernas, el uso de librería como NumPy y Matplotlib demostró cómo las herramientas actuales apoyan la simulación de fenómenos complejos en telecomunicaciones. En limitaciones, reconocemos que el simulador no incluye factores como ruido o dirección de errores, lo cual abre la posibilidad de futuras mejoras. En valor pedagógico, finalmente, confirmamos que este proyecto tiene un gran valor didáctico, ya que convierte conceptos abstractos
en experiencias visuales comprensibles para los estudiantes. En conclusión, el simulador no solo refuerza la teoría, sino también también motiva a seguir explorando y mejorando las técnicas de transmisión de datos. Bueno, esta sería mi participación. Muchas gracias por su atención.